Ok, hermano, entonces vamos a continuar con el tema, cómo hacerle la guerra al pecado. Nosotros hasta ahora vamos en el punto número 9. El punto número 9 que tocamos fue no incitar a otros a pecar. Ok, entonces vamos a continuar con el punto número 10. Como el propósito, hermano, es hacerle la guerra al pecado, una de las estrategias que ha seguido Satanás para convertirnos en pecadores es, hermano, convertirnos en sinvergüenzas. ¿Cómo así convertirnos en sinvergüenzas? Bueno, hermano, que el pueblo peca y no siente vergüenza cuando peca. Entonces, hermano, que cuando alguien pierde la vergüenza, es como aquel que sale desnudo de la calle y no le da pena. No siente vergüenza de que le vean su desnudez. El que no siente vergüenza, hermano, es como aquel que, por ejemplo, no se peinó, anda con la ropa sucia, anda con la ropa rota y sale al centro como si nada, como si estuviera bien vestido, como si estuviera limpio, como si estuviera bien peinado y no siente pena. Y lo cierto, hermano, es que cuando uno peca espiritualmente, las vestiduras del pecador o son andrajosas o están muy rotas o simplemente no tiene vestidura. Si el pecado es leve, son manchas en la vestidura espiritual. Si es más profundo el pecado, si es un pecado más grave, es ya prácticamente una desnudez completa. Y el mejor ejemplo, hermano, es cuando Adán y Eva pecan allá en el huerto, sus ojos son abiertos y se vieron como desnudos. Pero ¿sabe qué es lo precioso, hermano, de Adán y Eva? Que ellos sintieron vergüenza de su desnudez. Y lo terrible, hermano, es que en este tiempo el pueblo peca y peca y peca. Y el pecado, hermano, nos lleva a perder nuestra vestidura espiritual. El pecado nos lleva a desnudarnos espiritualmente, o sea, nos lleva a la desnudez espiritual. Eso es lo cierto, hermano. Un pecador anda desnudo, desvestido espiritualmente. Y aquel que entiende esto debe sentir vergüenza. Dice allá en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, ¿verdad? Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabe cuál fue el problema de Adán y Eva, hermano? Que ellos quisieron cubrir su desnudez a su propia manera. Es como aquel que, hermano, peca y quiere cubrir su desnudez diciendo, no debo sentirme mal. Yo no debo sentirme pecador porque yo veo que el pastor hace lo mismo. Yo veo que los demás hermanos hacen lo mismo y no debo sentir vergüenza. ¿Qué está haciendo ese? Está cubriendo su desnudez para no sentirse mal, para no sentirse desnudo, ¿verdad? Y hermano, uno para cubrirse correctamente tiene que vestirse con la palabra. Es decir, uno necesita conocer cuál es la palabra, la enseñanza, la palabra de la Torá que lo va a vestir a uno. Por ejemplo, aquel que cometió el pecado de profanar el día de reposo, por ejemplo. El que está profanando el día de reposo, ¿cómo está? Pues desnudo, porque no está cumpliendo ese estatuto, esa ordenanza, y anda desnudo, porque es un pecado, hermano, y grave, porque si usted revisa la Escritura, hermano, es un pecado de muerte, y todo aquel que profana el día de reposo comete pecado de muerte. ¿Y cómo el pueblo está vistiendo su desnudez para no sentirse en vergüenza? ¿Cómo se viste? Bueno, ellos dicen, yo veo que el pastor no manda a guardar el día de reposo, no habla de eso. Yo veo que ellos enseñan que no hay que guardar el día de reposo porque hay varios textos en el Nuevo Testamento, por cierto, mal traducidos, que justifican el hecho de que no hay que guardar el día de reposo. Y entonces, hermano, se visten con mentira, se visten con argumentos, se visten con testimonio de pecadores, porque decimos, bueno, si mi pastor no guarda el día de reposo, pues yo tampoco lo voy a guardar. Entonces estamos haciendo lo mismo que hicieron Adán y Eva, que se vistieron con hojas de higuera, es decir, estaban mal vestidos. Hay otros hermanos que ni siquiera se quieren vestir. Como les dije, uno tratan de vestirse con hojas de higuera, ¿verdad? Con argumentos. O sea, justifican su pecado, a eso me refiero. Buscan justificar su error para seguir cometiendo el error, el pecado. Pero hay otro grupo, hermano, que no justifican su pecado. ¿Sabe por qué no justifican su pecado? Y la respuesta está en 9:21 de Génesis. Dice allí que Noé bebió del vino y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Pregunto, ¿Noé cuando se vio desnudo procuró vestirse? ¿Por qué no procuró vestirse? Porque estaba borracho. Lo cierto, hermano, es que aquel cristiano que peca
y no siente vergüenza de su pecado y anda desnudo, ¿cómo anda realmente? Borracho. Por eso mismo el apóstol Pablo dijo allá, y Pedro hablaron del mismo tema, sean sobrios y velad. ¿Porque un borracho puede velar por su vestidura? No, borracho anda desnudo y no puede velar. El único que puede velar, hermano, es el sobrio. Y eso es lo cierto, hermano, que las congregaciones están llenas de borrachos. ¿Por qué? Porque viven todo el día desnudos, andan desnudos por su pecado, porque siguen practicando sus pecados y no sienten vergüenza. ¿Pero por qué no sienten vergüenza? Por su borrachera. Hay una palabra, hermano, que me llamó la atención cuando lo leí, el Eterno marcó mi corazón, allá en Sofonías 3:5, dice lo siguiente, al final del texto, dice, el perverso no conoce la vergüenza. Lo cierto, hermano, es que si alguna persona peca y no siente vergüenza, ahí está la descripción. ¿Cómo es esa persona? Un perverso. Si una persona peca, si un creyente peca, si un cristiano peca y no siente vergüenza, ¿por qué no siente vergüenza? Porque es un perverso. Eso es lo que dice la palabra, hermano. Usted sabe que aquel pueblo al que profetizó Jeremías, recordemos que Jeremías era un profeta que el Eterno levantó para profetizar juicio, destrucción, ruina contra el pueblo de Judá, Jerusalén, en un tiempo donde ese pueblo, hermano, era un pueblo perverso. Su rey era perverso, sus sacerdotes eran perversos. El pueblo era perverso, ¿por qué? Porque sus sacerdotes eran perversos, o sea, los que daban ejemplo al pueblo eran perversos. Y el Eterno levanta a Jeremías, hermano, para hablar a ese pueblo, para desenmascararlo, para descubrirlo, para hacerles entender su condición espiritual. Y lo cierto, hermano, es que Venezuela está igual que aquel pueblo de Judá en aquel tiempo de Jeremías, y por eso el Eterno está levantando en este tiempo a sus Jeremías, ¿verdad? Y fíjese esta palabra que está en Jeremías 8:12, donde el Eterno le habla a aquel pueblo, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación, de haber pecado delante de mí? ¿Ustedes se habían avergonzado? Les dice el Eterno a ese pueblo. Dice allí, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. ¿Por qué, hermano, no supieron avergonzarse? Porque era un pueblo sin vergüenza, como aquel hermano que anda desnudo, sin ningún tipo de ropa en la calle y no siente ningún tipo de vergüenza. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, mire, dice el Eterno allí, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Adonai. Y es, hermano, que en este tiempo la iglesia, las congregaciones están llenas de sinvergüenzas. Y por eso, hermano, por causa de que el pueblo niega su verdadera condición, su desnudez, ellos niegan su desnudez, porque les han estado enseñando mal. Y si no despiertan, abren sus ojos para ver su condición real, su desnudez, dice aquí, hermano, caerán en el día que los castigue, dice Adonai. Cuando nosotros buscamos en un diccionario el concepto de vergüenza, mire lo que dice, hermano, dice, es la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida. Es decir, hermano, sentir vergüenza, ¿qué significa? Que cuando yo peco, yo me siento mal, yo me siento incómodo, yo me siento, hermano, afligido. Bueno, como se sintieron Adán y Eva, hermano. ¿Usted cree que cuando Adán y Eva pecaron, después que pecaron, reaccionaron? Ellos dijeron, qué terrible lo que hemos hecho, qué terrible lo que hemos hecho. Lo cierto, hermano, es que el pueblo en este tiempo peca y no siente nada, no siente absolutamente nada, hermano, porque es un pueblo sin vergüenza. Ahora, ¿qué tienen que ser los más sabios? ¿Qué tienen que ser los más entendidos? ¿Qué tienen que ser, hermano, en este tiempo aquellos que están recibiendo revelación de estas cosas, que están recibiendo palabra para vestir? Porque, hermano, el Eterno está dando palabra a un pueblo sabio para vestir al desnudo. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo que hizo Sem. Allá mismo en Génesis capítulo 9, dice la Escritura, hermano, que Sem toma la decisión, hermano, junto con su hermano, vestir a Noé, y lo viste. Y eso tiene que ver con qué, hermano, nuestro trabajo es vestir al desnudo. ¿Y cómo yo he visto el desnudo? Bueno, primero, ¿quién anda desnudo? Pues el pecador anda desnudo. ¿Y cómo yo he visto al desnudo? Le enseño la palabra, la Torá, porque la Torá, hermano, es lo que viste al desnudo. La enseñanza de la verdad, la verdadera palabra, la verdadera enseñanza es lo que viste. Por ejemplo, aquel que profana el día de reposo anda desnudo. ¿Y cómo lo puedo vestir yo? Pues le enseño por la palabra. Hay una gran cantidad de textos, hermano, donde el Eterno ordena santificar el día de reposo. Desde Génesis capítulo 2, donde dice que el Eterno santificó el séptimo día.
Cuando dice lo santificó, es que Él lo declaró como un día santo, como un día especial, y lo hizo para todas las generaciones. Y eso no ha dejado de ser así. El día de reposo sigue siendo un día santo. El Eterno le revela a Moisés la importancia del día de reposo y le enseña que el pueblo que el que lo profane comete pecado de muerte. El Eterno, a través de los profetas, Isaías, por ejemplo en Isaías 56, a través de Jeremías, por ejemplo en Jeremías capítulo 17, Isaías capítulo 58, versos 13-14, donde el Eterno a través de los profetas, hermanos, recuerda la importancia de guardar el día de reposo. Y recordemos, hermanos, que los libros proféticos hablan para futuras generaciones, no solamente habló para la generación pasada, habla para esta generación y para las futuras generaciones, de la importancia de guardar el día de reposo. Entonces, nosotros los que tenemos estas cosas tenemos que vestir al desnudo, como lo he visto, enseñándole, argumentándole por la palabra, la verdad, para que él pueda guardar esa verdad. Y cuando él comience a obedecer esa palabra, entonces, ¿qué está ocurriendo con él? Se está vistiendo porque la palabra es lo que lo viste. Dice allí en Apocalipsis 16:15, y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cómo yo guardo mis ropas? Bueno, hermano, cada vez que yo peco, si el pecado es leve, se le abre un roto a mi vestidura. Y si el pecado es más grave, es como si me arrancaran la camisa y el pantalón y hasta los interiores. El pecado es lo que produce la desnudez. Fíjese, Apocalipsis 19:8, hermano, habla en relación de la vestidura. Cuando habla de la novia del Cordero, dice, y a ella se le ha concedido que se vista, ¿cómo? Dice, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, yo me tengo que vestir ¿con qué? Con justicia, con acciones justas. Pero ¿cómo yo me voy a vestir, hermano, de justicia, de acciones justas? O sea, ¿cómo yo voy a practicar acciones justas? Necesito que alguien me enseñe justicia, necesito que alguien me enseñe mandamientos, necesito que alguien me enseñe cómo practicar la justicia. Y cuando yo las practique, entonces yo me estoy vistiendo con ese tipo de vestiduras. Eso es lo que explica ahí. Entonces, hermano, este es el punto número 10, recuperar la vergüenza perdida. Lo cierto, hermano, es que en este tiempo, ¿cómo hay sinvergüenza, hermano? Y un ejemplo, hermano, de cómo se ha perdido la vergüenza es la mujer. Las mujeres andan casi desnudas, hermano, en las calles, minifaldas, y no sienten vergüenza. Las pastoras se suben al altar mostrando casi su desnudez con minifalda y no sienten vergüenza. Esa es la mejor demostración, hermano, de cómo estamos en una nación sin vergüenza. Y es bueno ya, hermano, que la iglesia comience a recuperar la vergüenza perdida. Comience a sentir vergüenza, a sentirse mal, para que sea restaurada la santidad. Vamos a ver el punto 11, hermano. El punto 11 también es importante. Recuerda que estamos viendo cómo hacerle la guerra al pecado o qué debo hacer para no pecar. Estamos viendo las estrategias, hermano, para hacerle la guerra al pecado. La estrategia número 11, ¿cuál es? Bueno, hermano, hay una verdad muy importante en este tiempo que el pueblo no lo quiere aceptar. Hay muchos pueblos que no aceptan, hermano, que el Eterno habla a su pueblo, directamente habla a su pueblo, como lo hizo en el pasado. El deseo del Eterno, hermano, es apartar al hombre del pecado. Es el deseo del Eterno, apartar a su pueblo de la iniquidad, de lo que está haciendo mal. Y el Eterno no solamente enseña a su pueblo a través de sus maestros, a través de sus pastores, a través del sacerdocio, a través de los siervos, de los profetas que está usando en este tiempo. No solamente los usa a ellos. Lo cierto es que el Eterno, hermano, también habla directamente al hombre a través de sueños. Y fíjese este texto precioso que está en Job 33, 15 al 17, mire lo que dice. Dice, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces Adonai revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Luego dice, ¿para qué? Dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Entonces, hermano, una estrategia para hacerle la guerra a mi pecado, al pecado, no solamente a mi pecado, porque el Eterno no solamente puede revelarme a mí una iniquidad, algo que estoy haciendo mal, el Eterno me puede revelar a mí por sueño la iniquidad de un hermano que él está practicando, un pecado que él está practicando. ¿Y cuál es mi deber? Llamar al hermano, mire, hermano, el Eterno me dio esta revelación sobre usted, me mostró que usted estaba haciendo esto, hermano, y eso está mal. Y si el Eterno me lo mostró, seguramente usted está haciendo eso. Y dice la palabra, dice la Torah,
esto, hermano, y por tanto usted tiene que apartarse de ese pecado, de esa iniquidad. Y lo cierto, hermano, es que el Eterno está dando muchos sueños, el Eterno está usando mucho los sueños en este tiempo. Recuerda aquella palabra que está en Joel 2:28, dice que en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños, y dice los niños profetizarán. ¿Por qué, hermano? Porque el deseo del Eterno es traer revelación, el deseo del Eterno es mostrar lo que se está haciendo mal, es revelar su voluntad. Y estamos en esos postreros tiempos. Esa misma palabra la usó allá en Hechos capítulo 2, la usó el apóstol Pedro cuando le habló a aquella multitud. ¿Por qué? Porque era un tiempo de cumplimiento, era un tiempo de comienzo de una nueva dispensación, de la dispensación de la gracia, del nuevo pacto. Y lo cierto, hermanos, que estamos en un tiempo de comienzo de otra nueva dispensación, de comienzo de nuevos pactos para el Táchira y para Venezuela. Y el Eterno esa palabra la cumple nuevamente. Es decir, nuevamente, hermano, está hablando de manera intensa a su pueblo a través de sueños, de visiones, levantando profetas y aún usando a los niños en profecía. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Hay resistencia a esto. A veces un hermano le cuenta un sueño a un pastor y el pastor dice, no, eso no puede ser. A veces los mismos pastores sueñan y como los sueños no les favorecen, más bien el sueño muestran su desnudez, muestran que las cosas las están haciendo mal y como son sinvergüenza, dicen, eso no puede ser. Entonces no hacen caso al sueño, hacen caso omiso al sueño o a la revelación que el Eterno le está dando. Y lo cierto, hermano, es que este pueblo, los pastores, los ministros, se están comportando como el rey Acab. En 1 Reyes 22, hermano, a partir del versículo 6 al 8, hay un ejemplo allí donde el rey Acab y el rey Josafat iban a una guerra, hermano, y era costumbre, y debe ser así, hermano, que cuando alguien va a tomar una decisión importante debe consultar al Eterno a través de los profetas. Y era costumbre que los reyes consultaban al Eterno a través de los profetas. Y cuando Josafat escucha a los profetas de Jezabel, es decir, a los 400 profetas que acompañaban a Acab, que eran profetas de Baal, los profetas de Jezabel, el rey Josafat en su corazón dice, ¿qué va? Estos profetas no me convencen. Y por eso él pregunta allí, en 1 Reyes 22:7, dice allí, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Adonai por el cual consultemos? Porque el rey Josafat no creía en los 400, porque en su corazón, hermano, Josafat discernía a los profetas, y en su corazón dijo, estos son falsos profetas, son los profetas de Jezabel. Pero fíjense lo que responde, hermano, Acab. Dice allí, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Adonai, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y eso, hermano, es lo que dicen los pastores, eso es lo que dicen los apóstoles. Cuando los Jeremías comienzan a hablar, están hablando lo que están diciendo para Venezuela, lo que están diciendo los Jeremías en este tiempo para el Táchira, lo que están diciendo los Jeremías para toda la tierra, hermano, porque el Eterno a los Jeremías le está dando palabra para arruinar, para devastar, para destruir un reino. Pero también le está dando palabra, hermano, para descubrir el pecado, descubrir la desnudez de ellos. Y ellos no quieren, hermano, como son sinvergüenza, no quieren aceptar su desnudez, no quieren aceptar su pecado. Y esa es la respuesta de ellos. A esos profetas los aborrecen. Fíjense, hermano, en Lamentaciones 2:14 hay una palabra que expresa el profeta Jeremías cuando él se lamenta allí por la condición de Jerusalén, lo que estaba pasando allí. Y él allí habla de las causas por las cuales cayó Jerusalén, por las cuales fue destruida Jerusalén. Mire lo que dice allí en Lamentaciones 2:14. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado, no mostraron tu desnudez para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermano, porque cuando un profeta habla de bendición, le creen, pero cuando un profeta habla de pecado, no le prestan atención. Cuando un profeta habla para descubrir el pecado, mostrar la desnudez del pueblo, con el pueblo sin vergüenza, se mira y dice, no, yo no estoy desnudo. O simplemente dice, no, no me siento mal, eso no es para mí. Y en este tiempo, hermano, hay dos tipos de profetas. Los profetas lisonjeros, que hablan vanas palabras, que hablan mentiras, que profetizan, hermano, paz, que profetizan prosperidad, que profetizan avivamiento, solamente avivamiento, insisto, solamente avivamiento, pero
no profetizan, hermano, que estamos en un tiempo de juicio, estamos en tiempo de zarandeo, donde el Eterno, hermano, está zarandeando a este pueblo y el Eterno está separando la cizaña del trigo, porque hay mucha cizaña, hermano, en las congregaciones. Hay muchos pecadores en las congregaciones y el pecador que no quiera arrepentirse de su desnudez, no quiera vestirse con la palabra, la enseñanza que el Eterno está revelando en este tiempo, esos pecadores que son cizaña serán cortados, serán quemados, como dice allí la palabra, ¿verdad? Que la cizaña será sacada y será quemada. Pasemos al punto número 12. Punto número 12, para hacerle la guerra al pecado. ¿Qué hacemos para no pecar? ¿Cómo hacerle la guerra al pecado? La estrategia número 12, hermano, es velar. ¿Qué es velar, hermano? Bueno, vigilar. Recuerden que en las ciudades fortificadas, hermano, ¿qué tenían las ciudades fortificadas? Tenían altos muros para protegerlos. ¿Qué representan los muros en este tiempo? La buena palabra, la buena enseñanza, hermano, levanta muros alrededor del pueblo. Y dice allí en Ezequiel capítulo 13 que los profetas falsos que hablan mentira, los lisonjeros, levantan muros, sí, pero de lodo suelto, muros que se caen fácilmente. Y los profetas falsos o profetas mentirosos de este tiempo, hermano, y del pasado, que no han entendido o no han recibido revelación de las grandes verdades, han levantado muros de lodo suelto, muros de mentira alrededor del pueblo, hermano, y no los están preparando para este tiempo de angustia, no los están preparando para este ataque que viene del enemigo sobre el pueblo del Eterno. Entonces le estoy hablando de la importancia del muro. De allí, hermano, que el profeta debe velar. ¿Debe velar qué? Por su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del profeta, hermano? Levantar muros para proteger al pueblo. También, hermano, en las esquinas de las ciudades, sobre los muros, habían más arriba y más alto unas torres. En esas torres se ubicaban los centinelas, los vigías o los atalayas. Y esos centinelas o atalayas miraban a grandes distancias porque ellos están en un lugar alto donde ellos podían tener una visión amplia y a grande distancia, y ellos podían ver, hermano, cuando el enemigo se acercaba. Entonces el trabajo de ellos, ¿cuál era? Velar. Ellos velaban por la ciudad. Si una atalaya, un centinela se dormía, el enemigo podía llegar, acercarse a la ciudad y la ciudad no prepararse para hacerle frente al enemigo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nosotros en este tiempo tenemos que velar como centinelas, como atalayas. Cada familia, hermano, debe velar como centinela, como atalaya. En cada congregación debe haber centinelas, atalayas. El Eterno ha levantado atalayas, centinelas en este tiempo en Venezuela, y a ellos les ha mostrado los tiempos que vienen, el plan del enemigo, la destrucción que el enemigo va a hacer de nuestra nación, la ruina a la que va a llevar nuestra nación, para que el pueblo se prepare. Pero el pueblo no quiere prestar atención a los atalayas, a los centinelas. Recordemos aquella palabra que está en Ezequiel capítulo 33, también Ezequiel capítulo 3, cuando el Eterno le habla a los atalayas de su responsabilidad, donde les dice a los atalayas que no callen, que si no dan la palabra, la sangre de aquel que muera caerá sobre la atalaya. Y entonces el atalaya es responsable, hermano, por entregar la palabra, la advertencia. Estamos hablando, hermano, de la importancia de velar. Y cada uno debe velar. ¿Qué hace el atalaya? ¿Cómo hace para advertir? Él gritaba o él tocaba una trompeta. Él gritaba, por ejemplo, a los porteros, porque ahí mismo estaban los porteros. Pero si era para preparar al ejército, él tenía que hacer un toque de trompeta específico y el ejército entendía ese toque de trompeta y de una vez el ejército se preparaba con las armas, buscando las armas y ubicándose en los lugares estratégicos que cada uno tenía que ubicarse para defender la ciudad. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que cada uno de nosotros tiene que velar en este tiempo, velar para que el enemigo, hermano, no nos lleve a caer en la tentación. Velar, hermano, para prestar atención al sonido de la trompeta, porque la trompeta está sonando. Recordemos que hay una fiesta, que es la fiesta Yom Teruah. La fiesta Yom Teruah, que es una fiesta que se celebra en el séptimo mes, día primero. ¿Cuál era el propósito de esa fiesta, hermano? El propósito de esa fiesta era entrenar los oídos del pueblo, recordarle al pueblo la importancia de escuchar la trompeta, recordarle al pueblo, hermano, todos los significados de los toques de trompeta. Ellos tenían que hacer el repaso en ese día
de todos los toques de trompeta, repasar todo lo que tenía que ver con la trompeta, la importancia de escuchar el toque de trompeta, cuáles eran los ministerios que el Eterno usaba para tocar la trompeta, porque, hermano, el toque de trompeta era un estatuto importante que tenía que ver con la guerra. Los toques de trompeta tenían que ver con las fiestas. Y ese día, hermano, de la fiesta de Yom Teruah, el propósito del Eterno era que el pueblo repasara nuevamente la importancia del toque de trompeta y afinara sus oídos para que estuvieran pendientes al toque de trompeta. Y lo cierto, hermanos, es que como esa fiesta no se está celebrando, el pueblo no la está celebrando, la trompeta está sonando, los atalayas están hablando, porque una de las formas como suena la trompeta, hermano, es que el Eterno usa los atalayas. Cuando el atalaya habla, da unas palabras, la trompeta está sonando. Y los atalayas están hablando, la trompeta está sonando y el pueblo no está escuchando, se está haciendo el sordo, porque no es un pueblo entendido, no tiene idea de lo que significa escuchar una trompeta. Velar significa entonces estar atento al sonido de la trompeta. Velar significa entonces también velar para no caer en la tentación. Vamos a leer aquí una palabra que dice en Marcos 14:38, nuestro amado Mashiach, Yeshua, dice allí: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto para velar, pero la carne es débil. A la carne no le gusta velar. El Eterno, hermano, nos ha convocado a realizar 1 hora diaria de vigilia todas las noches. Es una forma de velar. Pero nosotros, hermanos, tenemos que velar las 24 horas del día. ¿Qué significa velar las 24 horas del día? Significa, hermano, que en todo tiempo yo debo velar para que el enemigo no me lleve a mí a cometer el pecado. Todas estas estrategias que estamos viendo para hacer la guerra al pecado, yo tengo que aplicarlas y de esa manera yo estaré velando para no caer en la tentación del enemigo. El enemigo me va a estar haciendo la guerra a mí para que yo peque. El enemigo va a estar colocándome, ¿qué? Las zancadillas, me va a estar colocando a mí las trampas cazabobos, ¿verdad? Y si yo soy un bobo, voy a caer en la trampa. Dice allí en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. También 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el velar, hermano, tiene que ver con la santidad. Entre más velemos, más santos seremos. El que menos vela, más peca. Y el que más vela, es más santo. Vamos a hablar, hermano, de velar como gacelas. Mire lo que dice Proverbios 6:5. Escápate como gacela de la mano del cazador. ¿Quién es nuestro cazador, hermano? El diablo, Hasatán. Hasatán, hermano, en cada instante, cada día, procura, hermano, llevarnos a su trampa, hacernos caer en su trampa. Nos coloca la tentación para que yo caiga en su trampa. Pero ahí hay una enseñanza, escápate como gacela. Ajá, entonces vamos a estudiar la gacela, hermano. Recuerda que yo les decía a ustedes, allá en Job capítulo 12, cuando yo les explicaba sobre la Torá, en esa palabra de Job capítulo 12 dice que el Eterno usa los animales para enseñarnos ¿qué? Torá. El Eterno usa los animales para enseñarnos sus verdades, sus grandes verdades. Y en este caso, hermano, el Eterno creó la gacela. ¿Para qué la creó? Nosotros creemos, hermano, que los animales existen y punto. No, hermano, cada animal el Eterno lo creó para darnos una enseñanza. Cuando yo veo el animal, estudio el animal, es decir, yo debo preguntarle al Eterno, ¿qué enseñanza me quiere dar a través de ese animal? ¿Qué enseñanza el Eterno me da a través del perro? Que no puedo ser como el perro. Del cerdo, que no puedo ser como el cerdo. Como el asno, no puedo ser como el asno. De la oveja, que sí debo ser manso como una oveja. De la paloma, que debo ser manso como la paloma. La palabra hebrea que significa gacela, hermano, es seví. Esa palabra tiene dos significados importantes. Uno, gacela, y otro significado es hermosa. La pregunta es por qué en el hebreo, en el lenguaje santo, esa misma palabra que significa gacela también significa hermosa, preciosa. Usted sabe, hermano, que la enseñanza que el Eterno nos quiso dar a través de esa palabra es que todo aquel que vela como gacela es precioso, es hermoso para el Eterno. Todo aquel que vela como gacela es precioso, es hermoso para el Eterno. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Que la gacela vela mucho por causa de los depredadores. Y nosotros como gacelas también tenemos muchos depredadores, no uno. El jefe de los depredadores es Hasatán, Satanás, ¿verdad? Pero Hasatán dirige a muchos depredadores, o sea, sus demonios, sus huestes satánicas.
La gacela, hermano, es un animal puro. ¿Qué significa que es un animal puro? Que el Eterno lo creó para la alimentación de sus santos. Y el santo, hermano, cuando come gacela, cuando el Eterno le da el privilegio de cazar una gacela y de comer gacela, mientras el santo come gacela, ¿de qué se acuerda? Oh, Señor Adonai, tú creaste la gacela para darnos una gran enseñanza. La gacela significa hermosa, un animal hermoso, precioso, porque el santo, para impregnarse de la hermosura de la santidad del Eterno, debe velar como gacela, ¿verdad? Dice Deuteronomio capítulo 14, versículos 4 y 5, donde habla de los animales que se pueden comer. Dice allí, estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela. En el 14:5 dice la gacela, como diciendo, les permito a ustedes comer gacela. ¿Sabe por qué? Porque ustedes tienen que ser como gacelas. Y yo no les permito comer cerdo. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no pueden ser como el cerdo. Y no les permito comer perro. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no pueden ser como el perro. Y cada animal, hermano, del que el Eterno nos permite comer, es porque el Eterno nos quería enseñar virtudes de ese animal. Y cada animal del que el Eterno no nos quería dejar comer, era porque el Eterno nos estaba diciendo, ese animal tiene defectos que ustedes no deben tener. ¿Y cuál es la virtud de la gacela? La manera como vela, hermano, la gacela. Vamos a hablar de la gacela. La gacela, hermano, es un animal muy ágil. Les decía que tiene que velar mucho por causa de sus depredadores. ¿Quiénes son los depredadores naturales de la gacela? Leopardos, leones, lobos, tigres, hienas, cocodrilos. Tiene muchos depredadores, hermano. Y de paso, depredadores veloces. Los leopardos, hermano, los leones son animales ágiles también. Son astutos, hermano, los leones son astutos. Y para un astuto, hermano, otro astuto más. Entonces, la gacela tiene que velar mucho, con mucha astucia. Mire, hermano, las gacelas pueden alcanzar velocidades 97 kilómetros por hora. Mire cómo corren las gacelas. Las gacelas deben estar atentas todo el tiempo. No duermen más de 1 hora al día. No duermen más de 1 hora al día. O sea, velan con los ojos abiertos 23 horas en el día y solamente duermen 1 hora en todo el día. Pero no lo duermen, en esa hora no lo duermen en la hora continua. Ellos solamente pueden dormir, hermano, las gacelas pueden dormir en cortos periodos de tiempo, de 5 minutos o menos minutos. La gacela durmió 3 minutos y se despertó de una vez. 4 minutos, se despertó de una vez. ¿Sabe por qué tiene que despertarse rápido? Porque si se duerme por más tiempo, el depredador se la come. Está obligada a velar por causa de sus depredadores. Las gacelas, hermano, tienen una buena visión. Pueden ver a un depredador a 300 metros de distancia y tienen una visión de 360 grados. ¿Qué significa visión de 360 grados? Que ella siente cuando el depredador se le acerca por atrás o por los lados. Recuerden, hermano, que nuestra visión normalmente es de 180 grados. Si hay algo que nos acerca por atrás, no lo vemos. Entonces, hermano, hay que hacer un estudio de las virtudes de la gacela, de las características, de los atributos que el Eterno le puso a la gacela, para que nosotros entendamos qué enseñanza nos quiere dar el Eterno a través de la gacela. Porque el Eterno nos ordena a nosotros velar como gacelas para que no pequemos. Si usted vela como tortuga, rápido se lo va a comer el depredador. Hay que velar, hermano, como las gacelas. Punto número 13. Para hacerle la guerra al pecado. Para hacerle la guerra al pecado, hermano, sabiendo que nuestro enemigo, Hasatán, nuestro depredador, acuérdense que nosotros tenemos que ser como gacelas, y Hasatán y todas sus huestes son nuestros depredadores. Y ellos son, hermano, astutos. Hasatán es astuto, muy astuto, hermano. Uno de los depredadores de la gacela, el león. Y dice la Escritura que Hasatán anda como león rugiente buscando a quien devorar, y por eso hay que estar sobrios y velar. Ahora, como nuestro enemigo es astuto, hermano, nosotros también tenemos que desarrollar astucia santa. Todo santo, para hacerle la guerra al pecado, tiene que aprender astucia santa. Eso se aprende, hermano. Hay mucho malo, sagaz y astuto. Las personas que son mentirosas, las personas que engañan, los engañadores, las personas que hacen fraude, estafas, ellos son astutos. En el mundo, hermano, abundan los astutos, pero los astutos malos. Y la astucia, hermano, es una virtud necesaria en un santo, pero la astucia de un santo no es como la astucia de un malo. El santo no puede mentir, el santo no puede hacer fraude, el santo no puede engañar. La astucia santa tiene otro tipo de características, pero también, hermano, el santo necesita aprender astucia.
Usted sabe, hermano, que allá en Génesis 3:1 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai Dios había hecho. ¿Usted sabe por qué Satanás, Hasatán, tomó la serpiente para tentar a Eva? Para demostrar su astucia, diciendo, ¿sabe qué? Yo soy muy astuto. Para demostrar su astucia, ¿qué hizo? Buscó al animal más astuto, es lo que dice ahí. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Satanás usó al animal más astuto para engañar a Eva. Y Eva tenía, hermano, al animal más astuto al lado y no se percató de eso. Hermano, uno le llega un astuto, un mentiroso, un engañador al lado y uno se pone pilas, ¿verdad? Y Eva se comió el cuento. Cuidado, hermano, cuando a usted se le pare un astuto al lado, ¿yo? Hay que ser mansos, pero no mensos, hermano. Nuestro amado Salvador, Yeshua, recuerde que allá en Mateo 10:16 dice, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues astutos como las serpientes. O sea, también nos ordena ser como las serpientes, como el animal más astuto, pero también sean sencillos como palomas. Cuando yo busco la astucia, hermano, mi sencillez no puede desaparecer, mi sencillez debe mantenerse, mi mansedumbre se debe mantener. Mi sencillez no puede ser comprometida, mi humildad no puede ser comprometida por la búsqueda de la astucia. Pero la virtud de la astucia es muy importante, hermano, por causa de nuestro depredador, Hasatán. Y Hasatán, hermano, usa a personas, por ejemplo, a las mujeres. Satanás usó mucho a las mujeres para persuadir a los hombres, ¿verdad? Desde el principio eso ha ocurrido así. Recordemos a Sansón, que usó a Dalila. Recordemos al mismo Adán, que usó a la misma Eva. Recordemos también a Betsabé. Satanás le habló, hermano, a la mente de David. No digo yo, hermano, que Betsabé se le insinuó a David, sino que Satanás le habló al oído a David, a su mente, y le dijo, tú eres rey, tú tienes derecho sobre todas las mujeres del reino. Y por eso la mandó a llamar. Y cayó en la trampa del enemigo, ¿verdad? Pero usó la mujer. La serpiente le habló al oído y luego usó a la mujer. Recordemos aquella palabra, hermano, en Lucas 16 hay un ejemplo donde Yeshua nos da un ejemplo de un mayordomo sagaz. Pero allí, hermano, Yeshua exalta la sagacidad de este mayordomo, a pesar, hermano, que él actúa mal. Él no exalta la maldad, sino exalta la sagacidad. Y utiliza estas palabras y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Cuál es la enseñanza que hay aquí, hermano? Que lamentablemente la mayoría de los hijos de la luz, por su inmadurez, por su falta de preparación, son como los niños. ¿Cómo son los niños? Los niños no son sagaces, hermano. En los niños no hay malicia, pero tampoco no hay esa sagacidad contra la malicia. Y caen fácilmente ante un engaño, porque no hay astucia en ellos. Y eso es lo que ocurre con los hijos de la luz. Yeshua a través de esta palabra nos está diciendo, así como en los hijos de las tinieblas, en los malos hay sagacidad, yo necesito que en los hijos de la luz también haya sagacidad santa. Es importante esa virtud, pero lógicamente, hermano, en su debido tiempo. Los que son niños, ok, se están preparando, están aprendiendo, pero cuando yo ya me formé en la palabra, me formé en la justicia, me formé en la santidad, ya tengo una preparación fuerte en lo que es la santidad, lo que es la santificación, necesito formarme también en lo que es la sagacidad. Y yo le explicaba a ustedes, hermano, eso está grabado en un video, ¿verdad? Uno de los videos que yo subí a YouTube, a mi canal, de la importancia, hermano, del libro de Proverbios para el pueblo del Eterno en este tiempo, para desarrollar sagacidad santa. Nosotros, hermanos, tenemos que memorizar cada proverbio que está allí, recibir revelación, entendimiento de cada proverbio que está allí, y nosotros necesitamos aprendernos cada proverbio que está allí. Y ese proverbio, hermano, es lo que me va a dar a mí sagacidad para actuar de manera correcta en un momento determinado. Por ejemplo, si yo estoy al lado de un iracundo, yo tengo que actuar con sagacidad al lado de ese iracundo. Y entonces hay un proverbio que me enseña cómo actuar ante el iracundo. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Entonces yo sé que ese proverbio me dice, ya va, habla con cuidado, con suavidad. Si una persona está iracunda, está alterada, y yo le hablo también con ira, alterado, ¿qué va a pasar? Va a haber una confrontación ahí, va a haber violencia, hermano. Y seguramente ese iracundo me va a agarrar a golpes a mí. Entonces yo, para actuar con sagacidad santa, hablo suavemente, con mansedumbre. Proverbios 13:20, por ejemplo, dice, el que anda con sabios, sabio será.
Mas el que se junta con necios será quebrantado. Este texto, hermano, me desarrolla mi sagacidad en relación de con quién debo andar. Yo debo ser astuto, hermano, y saber con quién me debo yo acompañar, con quién debo yo frecuentar. Porque si yo ando con un mentiroso, pues me vuelvo mentiroso. Si ando con un ladrón, me van a meter preso también por culpa de él, porque el que anda con ladrón es cómplice del ladrón. Y entonces nosotros, hermanos, necesitamos ser astutos también para escoger nuestras amistades, escoger las personas con las cuales frecuentamos y andamos. Y este texto, Proverbios 13:20, nos da esa enseñanza.